La tormenta rugía con fuerza y las olas chocaban contra las rocas del acantilado. Desde la cima, Lyra observaba, su corazón palpitaba con ansiedad. Era el día en que debía llevar el amuleto a la cúpula, el lugar donde se llevaban a cabo las decisiones más importantes del reino de Caridia. En su mano temblaba un pequeño objeto de obsidiana, pulido y brillante, con inscripciones que parecían danzar a la luz escasa. Era un símbolo de poder, pero también de peligro. Caridia se dividía en 3 regiones principales: la costa de Arabella, repleta de misterios y tesoros en el fondo del mar; el bosque de Eldoria, hogar de seres antiguos y sabiduría mágica; y la montaña de Tarim, donde los alfas gobernaban y tomaban decisiones que afectaban a la población. La magia aquí era un privilegio de pocos, otorgada solo a quienes demostraban valentía y habilidad. No obstante, utilizarla tenía un costo. Cada vez que se invocaban poderes, un pedazo del alma se perdía. El reino de Caridia era un lugar desigual. Los alfas, gobernantes con poderes excepcionales, dirigían en lo alto de la pirámide social. Los betas, como Lyra, eran vástagos que servían a los alfas, mientras que los omegas eran relegados a las sombras, considerados inferiores. La tensión entre estas castas crecía y la opresión se sentía en el aire. El rey alfa, Aelion, era conocido por sus ojos verdes como esmeraldas y su cabello negro tan oscuro que parecía absorber la luz. Un cicatriz que cruzaba su mejilla daba a su rostro un aire de peligro. Aelion vivía atormentado por un trauma profundo. Cuando era niño, su mejor amigo había desaparecido tras un ritual de magia que salió mal. Desde entonces temía perder a los que amaba. Su rutina era estricta, en constante vigilia. Aelion quería poder controlar su reino, pero necesitaba aprender a soltar el miedo que lo perseguía. Lyra, por su parte, era el diamante en bruto que contrastaba con Aelion. Su piel era pálida como la luna, y su cabello rubio plateado brillaba con los rayos del sol. En su interior cargaba un conflicto distinto. Sentía que nunca cumpliría con las expectativas de su madre, quien había desaparecido en un intento por desatar un poder prohibido. El secreto que llevaba en su corazón era peso. Tenía el poder de manipular el tiempo, pero había sido advertida enérgicamente contra su uso. El primer destello de este poder se manifestó en su 9º cumpleaños, cuando un grupo de niños la agredió en el bosque de Eldoria. En un instante, el tiempo se detuvo y pudo escapar. Desde entonces había experimentado pequeñas manifestaciones, pero siempre ocultando su verdadero potencial. Un objeto central en esta historia era el amuleto de obsidiana que Lyra llevaba colgado en un cordón alrededor de su cuello. Era pequeño, del tamaño de una moneda, y su superficie era suave y fría al tacto. Lyra lo mantenía debajo de su camiseta, como un recordatorio constante de su carga y destino. Este amuleto tenía el poder de revelar la verdad, y solo podría ser utilizado en momentos de gran necesidad. La amenaza en las sombras era el adversario que acariciaba su venganza, el oscuro Lord Eryx. Antiguo consejero del trono, su deseo de poder lo había conducido a la locura. Eryx había perdido a su familia por las decisiones injustas de Aelion y anhelaba desatar un caos que destrozara la jerarquía del reino. Su conexión con Lyra era más profunda de lo que pensaban. Ella era la llave para acceder a poderes que él deseaba desesperadamente. El encuentro entre Aelion y Lyra se dio en la plaza central de Arabella.
Era una asamblea convocada para discutir la creciente inquietud entre los Ómegas, un tema que Aelion tomaba seriamente, pero no comprendía del todo. Mientras Lyra intentaba infiltrarse en la reunión, su amuleto brilló intensamente ante la proximidad del rey. Aelion la notó, intrigado. La conexión fue instantánea. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Algo en sus miradas reveló que sus destinos estaban entrelazados. El viento soplaba con fuerza y el cielo gris anunciaba una tormenta que reflejaba la turbulencia en sus corazones. En el aire pesaba una expectativa. Algo monumental iba a suceder en su reino. La historia comenzaba en pleno otoño, en un tiempo de transición, donde colores dorados comenzaban a marchitarse. Se preveía que la narración abarcara varias lunas, donde cada semana se dibujaría una nueva batalla entre el amor, la pérdida y el destino. La atmósfera era intensa, una mezcla de esperanza y desesperación. El camino que Lyra y Aelion debían recorrer no sería simple, y el poder que cada uno de ellos llevaba dentro no solo marcaría su destino, sino que también cambiaría el destino de Caridia para siempre. Se você está gostando, deixe seu like y comente de cuál ciudad está asistindo. 3 días después, en la sala de la cúpula, el ambiente estaba sumido en una tensión palpable. Lyra se encontraba frente al Consejo de los Alfas, dispuesta a presentar el amuleto de obsidiana. Su pulgar acariciaba la superficie fría del objeto escondido bajo su vestido, sintiendo su energía latente. Aunque seguía opaco, Lyra pudo jurar que vibraba con una sutil intensidad, como si anticipara el inminente tumulto de las decisiones. El rey Aelion estaba sentado en un trono elevado, su mirada fija en Lyra. Se notaba la carga de la responsabilidad en sus hombros. La plaza central de Arabella estaba empapada por la lluvia de la tormenta que había sacudido el reino. Los betas y ómegas se afligían en la periferia, la sombra de la desconfianza y el descontento acechando su cercanía. «Aelion», comenzó Lyra, su voz resonando con un hilo de determinación. «Los ómegas sufren, su voz es silenciada». Recordó el eco de las quejas que había escuchado en su camino a la cúpula, las miradas desesperadas de quienes habían sido olvidados. «No es solo un capricho», replicó Aelion cruzando los brazos. «Hay un orden que mantener». La intensidad de su mirada se tornó más profunda, como si lidiara con demonios internos. Lyra se atrevió a dar un paso adelante. «El orden no puede ignorar el dolor de muchos». Su amuleto parpadeó débilmente ante su creciente fervor. Ella había tomado una decisión. No solo era el portador del amuleto, sino una voz dentro de ese reino fracturado. Aelion sintió el tirón de sus emociones. Recordó la primera vez que la había visto, su luz brillada en medio de la oscuridad. Cierto, pero el poder que traes es peligroso. Puede desatar algo que no puedo controlar. ¿Y si ese peligro es lo que necesita Caridia? ¿Un cambio? ¿Una revolución? Las palabras de Lyra cortaron el aire en la sala, generando murmullos entre los presentes. Ese momento de intimidad sincera fue interrumpido por un estruendo. Alguien irrumpió en la cúpula. Un hombre de cabello gris que balbuceaba bajo el peso de su identidad. Sus ojos estaban desorbitados de terror. El Lord Eryx ha hecho su movimiento. Las fuerzas que cultiva están más cerca de lo que pensamos. Los murmullos se intensificaron. Eryx había sido un antiguo consejero de Aelion, y su deseo de venganza lo había llevado a la locura. No puede ser», murmuró Aelion mientras su rostro se contraía en una mueca de horror. «Ha recabado suficiente poder para desatar una ofensiva.
Sus seguidores se mueven en la oscuridad, listos para atacar. Lyra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello era lo que había temido. La atmósfera de desesperanza se filtraba en la sala. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elyon, la presión obligándole a mostrar su verdadero rostro. «Debemos unir nuestras fuerzas», sugirió Lyra, el amuleto comenzando a calentar bajo su ropa. «Los Omegas son muchos. Debería convocarles a la cúpula. Una voz unificada puede ser nuestra defensa. ¿Y si ellos se rebelan contra mí? ¿Y si utilizan este poder en mi contra?», cuestionó a Elyon. El miedo lo atravesó. No era solo la corona lo que temía perder, era cada vida que dependía de sus decisiones. «Confía en su voluntad de querer una vida mejor. Tu reinado tiene que superar el miedo», sugirió Lyra, alzando la vista, sus ojos brillando con una determinación desafiante. En un gesto que marcó el inicio de una nueva era, Aelion desvió la mirada hacia los presentes. «Convocaré a todos los líderes de las castas. Este reino necesita respuestas». Mientras la tormenta arremetía en el exterior, el viento soplaba con una fuerza renovada, llevando consigo una señal de cambio. Lyra prometió luchar por los Omegas, por su gente, y para causar un levantamiento, sintiéndose más conectada con Aelion que nunca. Aún así, una sombra de preocupación la envolvía. El tiempo no estaba de su lado. Las horas que siguieron tuvieron un aire de preparando el terreno para la confrontación que se avecinaba. Lyra se sentó en un rincón de la cúpula, con el amuleto en su mano. La piel ardía contra la frialdad de la obsidiana, pulsando como un recordatorio de su poder. Era un vínculo con su madre y el potencial que había heredado. «¿Tienes miedo?», preguntó Aelion acercándose a ella. Su vulnerabilidad estaba a la vista a través de la fachada que había construido. La conexión era inmejorable. «Siempre», respondió Lyra sinceramente, «pero no tanto como el miedo de perder a otros». Las palabras estaban llenas del eco de su historia. La imposibilidad de cumplir con las expectativas de su madre la seguía como una sombra. «Pronto tendrás la oportunidad de demostrar tu valor. No permitiré que tu pasado te defina», dijo Aelion, poniendo una mano sobre la de ella. Era un gesto cálido en medio de la tormenta externa que crecía. Lyra sintió que su corazón latía más rápido, no solo por el estrés inminente, sino por la intimidad de ese momento. La vulnerabilidad compartida era un enlace. El primer paso hacia un futuro juntos. El retumbar de un trueno los sacó del ensueño. Algo grande se avecinaba. El destino de Caridia pendería de un hilo. 3 días después, la cúpula mostraba signos visibles de desasosiego. Las linternas titilaban, generando sombras danzantes en las paredes de obsidiana. Lyra, en el centro de la sala, se sentía atrapada entre el peso del amuleto que colgaba de su cuello y las miradas inquisitivas de los alfas. El objeto de obsidiana, un símbolo que en algún momento había permanecido frío y opaco, ahora emanaba una tenue luz, como si estuviera consciente del caos que se avecinaba. «Aelion», Lyra empezó, sus palabras resonando con la firmeza que había encontrado en sí misma. «El temor no debería gobernar nuestras decisiones. Debemos dar voz a los Omegas». Mientras hablaba, la mirada del rey se fijaba en el amuleto, como si pudiese descifrar su secreto. En lo profundo, Lyra sabía que había más en juego que solo el sufrimiento de su gente. Su propio pasado estaba entrelazado con el futuro que intentaba forjar. Aelion la observaba con preocupación. Sus ojos verdes se tornaron oscuros en la penumbra. «El poder que traes puede alterar el equilibrio, Lyra»,
dijo, su voz cargada de tormento interno. No sé si puedo permitirlo. ¿Y si ese poder es lo que necesita Caridia? Lyra desafió, sus palabras impactando con fuerza en el aire denso. El amuleto pulsaba ligeramente, como una manifestación de su creciente confianza. Cada palabra que pronunciaba la acercaba más a la verdad oculta en su interior. La capacidad de manipular el tiempo era su forma de reclamarse a sí misma. En medio de su conversación, un hombre de cabellos grises irrumpió en la sala. Su rostro reflejaba pánico mientras pronunciaba lo inevitable. Eryx se ha movido. Sus seguidores están atacando a los Omegas. La revuelta ha comenzado. El ambiente se tornó sombrío. ¿Qué quieres?, preguntó a Elyon, frustrado y asustado. Quiero advertirles, dijo el hombre, respirando con dificultad. Eryx busca el amuleto. Sabe que es la clave para desatar un cataclismo en Caridia. La urgencia en su voz resonaba como un eco de su propia lucha interna. Elyon se volvió hacia Lyra, sintiendo un nuevo peso aplastando sus decisiones. «Debemos actuar de inmediato», insistió Lyra, su pulso acelerando. Sabía que había una decisión crucial que tomar. Si Eryx obtiene el amuleto, la destrucción será inminente. El miedo en los ojos de Elyon era palpable. Pero reunir a los Omegas puede resultar en un caos total. No quiero ser responsable de otra tragedia. Su interior se debatía entre el deseo de proteger su reino y la necesidad de liberar a los oprimidos. Sin ellos, el reino no tendrá futuro, afirmó Lyra con firmeza. El amuleto brillaba intensamente, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras hablaba, compartió una mirada intensa con Elyon. Fue un momento de vulnerabilidad compartida que hablaba más que cualquier palabra. En ese instante, el silencio se hizo presente, donde no solo sus corazones latían al unísono, sino que sus destinos parecían entrelazarse de una manera irrevocable. Un trueno resonó afuera, como un presagio de las tempestades venideras. «Tienes razón», reconoció a Elyon, tragando su miedo. «Necesitamos actuar. Convocaré a los líderes de cada casta. No podemos permitir que Eryx logre sus fines». A medida que la tormenta continuaba arremetiendo contra las paredes, los dos se preparaban para tomar una decisión monumental. Sin embargo, Lyra sentía el peso de su secreto apretando su garganta. La conexión con su madre y su propia habilidad para manipular el tiempo volvían a atormentarla. ¿Qué pasará si no puedo controlarlo? ¿Y si me vuelvo como Eryx? Las dudas la asaltaban, pero su voz era fuerte. «No serás como él», afirmó Elyon, poniendo su mano suavemente sobre la suya. Era un gesto que ofrecía consuelo, pero también un compromiso. Tienes el poder, pero también el corazón para guiarlo. Debemos enfrentar los desafíos juntos. El vínculo que compartían crecía, desafiando las estructuras sociales que los rodeaban. Ambos sabían que su amor no solo los unía, sino que también debía ser un pilar para el futuro de Caridia. Pero todavía había muros por derribar, tanto externos como internos. El hombre de cabellos grises no se detuvo. Eryx ha reunido a los Omegas a su favor. Están siendo manipulados, haciéndoles creer que son pieles desechadas. Si atacan, será un desastre para ambos lados. Su advertencia resonó, y cada uno enfrentó su propio miedo a ser responsables de la anarquía. Elyon inhaló profundamente, sintiendo la presión de la situación. Tendremos que ofrecerles algo. No solo palabras,
Necesitamos un cambio real. Este giro en su perspectiva era un paso hacia adelante, pero aún había retos que superar. El amuleto pulsaba con una energía renovada, reconociendo el nuevo propósito que se avecinaba. Lyra podía sentir su calor, un recordatorio de lo que estaba en juego. Los conflictos crecían no solo en el reino, sino dentro de ellos mismos. La batalla no sería fácil, pero ambos estaban resueltos a luchar por aquellos a quienes representaban. Mientras la tormenta rugía en el exterior, una chispa de determinación se encendía en el corazón de Lyra. Sabía que el tiempo que tenía era limitado. Tenía que desvelar su secreto a Aelion, pero aún era difícil encontrar el momento adecuado. La presión del destino pesaba sobre sus hombros. El ambiente era denso. Aelion y Lyra estaban en la frontera de algo monumental. Con cada paso hacia adelante, también avanzaban hacia un abismo de posibles traiciones y revelaciones. La lluvia y el aire pesado eran meros reflejos del conflicto interno que ambos enfrentaban. «Estamos al borde de algo grande», dijo Aelion, observando cómo las sombras se alargaban a su alrededor. «Pero antes de que comencemos, ¿hay algo más que debas decirme?» La incertidumbre flotaba entre ellos, una promesa de complicaciones futuras. Lyra sentía que la verdad debía salir, y que Eryx no solo pondría a prueba su amor, sino también su capacidad de enfrentar su andado forma a su identidad. Mientras el eco del trueno resonaba, una pregunta crucial se alzaba entre ellos. ¿Lograrían unir sus fuerzas para cambiar el destino de su reino? ¿O caerían ante la sombra de Eryx? El futuro se perfilaba en las nieblas del destino. 3 días después, en la cúpula, el ambiente seguía tenso. La tormenta que había azotado Caridia dejó el aire pesado y un eco de temor palpable. Lyra, en el centro de la sala, sostenía el amuleto de obsidiana entre sus manos. Su superficie, antes fría y opaca, ahora brillaba con una luz suave y cálida, como si estuviera viva. Se imaginó a su madre y sintió un impulso. El amuleto representaba más que poder. Era un vínculo con su pasado. Aelion, en su trono elevado, parecía luchar contra sus propios demonios. Miraba a Lyra con una mezcla de admiración y preocupación. Estaba claro que la situación se tornaba más peligrosa. «Debemos encontrar la manera de unir a los Ómegas», dijo, su voz llena de determinación, pero su mirada delataba el miedo a lo que podía suceder. «Sin ellos, el caos será inevitable», respondió Lyra, su tono firme, pero en sus ojos había una chispa de ansiedad. El amuleto, pulsando suavemente en su mano, parecía resonar con su urgencia. Necesitaban dar un paso decisivo. Eryx está dispuesto a usar a los Ómegas como carne de cañón. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. El rey asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba. «Convocaré a todos los líderes de las castas, pero necesito que estés a mi lado. Tu palabra tendrá más peso que la mía en esta lucha». Aelion nunca había sido tan honesto. Había una vulnerabilidad en su voz que Lyra no había notado antes. Justo entonces, un hombre de cabello gris entró en la cúpula con rostro pálido y temeroso. «¡Su Majestad! Eryx ha comenzado los ataques. Los Ómegas están siendo incitados a rebelarse». Las palabras resonaron en el aire, cargadas de una inminente sensación de peligro. Lyra sintió una oleada de nerviosismo. Esa era la confirmación de sus miedos. «¿Qué quieres, anciano?», preguntó Aelion, la tensión en su voz subiendo. «¿De qué parte estás?». No podía permitirse que ningún agente de Eryx se infiltrara en sus decisiones.
Vengo con advertencias, dijo el hombre, su mirada fija. Erix quiere el amuleto. Sabe que si lo obtiene, podrá liberar un poder devastador. La revelación hizo que el corazón de Lyra se detuviera por un instante. La presión para proteger el objeto era aún mayor. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, cuestionó Lyra, sintiendo una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Qué interés tienes en detenerlo? Erix es un monstruo. Yo perdí a mi familia por su locura. El sufrimiento de los Ómegas no es solo un capricho, es un medio para su venganza, confesó, su voz temblando. Si me dejas ayudarte, podré guiarte. Aelion se volvió hacia Lyra, su expresión confusa. Podríamos usar su conocimiento del terreno. La decisión estaba empezando a tomar forma, pero había un peligro inherente en ella. Estaré en riesgo constante, se atrevió a insinuar Lyra. Si Erix se entera de mi conexión con el amuleto... Debo protegerte, interrumpió Aelion, acercándose a ella. No puedo perder a otra persona que me importe. He fallado una vez, no volveré a hacerlo. Un momento de silencio se instaló, y los dos se miraron fijamente. Ahí había una vulnerabilidad que nunca antes habían compartido. Lyra sintió que su corazón latía con fuerza. La intimidad de ese instante la sorprendió. No soy tan frágil como piensas, Aelion. Puedo luchar a tu lado. En ese momento, había una conexión más profunda que solo la necesidad de compartir una carga. Era el deseo de protegerse mutuamente. La conversación se interrumpió brusca e inesperadamente. Un coloso de sombra se acercaba por el camino que conducía a la cúpula. ¡Erix!, gritó una voz desde el borde de la sala, alertando a todos. Lyra sintió que se congelaba. No podía permitir que el enemigo entrara. «Debemos prepararnos», indicó Aelion, su autoridad tomando el mando. «Mientras discutimos, él se acerca. ¡Todos, a los puestos!». La urgencia en su voz resonaba en cada rincón. La realidad que enfrentaban era dura. Erix estaba decidido a usar la confusión en su beneficio. Lyra sintió que el amuleto se calentaba en su pecho. Retomó la idea de utilizarlo. La conexión con su madre y el poder que latía en su interior le dieron valor. «Puedo usarlo. Puedo detenerlo». «Es arriesgado, Lyra, no sabemos los efectos», advirtió Aelion. Pero su mirada estaba llena de esperanza. Ambos sabían que el tiempo apremiaba. «No hay tiempo para dudas», dijo Lyra con firmeza, repitiendo dentro de sí el mantra de su determinación. La oscuridad afuera parecía engullir los gritos y murmullos de las multitudes. Un viento feroz sopló, empujando las puertas de la cúpula. Lyra sintió que el amuleto vibraba, la energía parecía resonar con la tormenta que se desataba. «Erix viene, debemos unir fuerzas ya». Justo en ese instante, un grupo de Ómegas irrumpe en la sala, con el rostro duro y la mirada decidida. Lyra sintió que el aire se volvía más denso. «Vimel, lo que hacéis no es el camino», empezó uno de ellos, el rostro joven pero endurecido por la vida. «Venimos a luchar por lo que es nuestro». «¿Desde cuándo vosotros habéis seguido a Erix?», demandó Aelion. El rey se enfrentaba a la multitud. Lyra podía ver la confusión en los ojos del rey. Había una línea delgada entre lo que él había considerado leal y lo que ahora se presentaba como desafío. «No venimos a luchar, venimos a empezar de nuevo», dijo de nuevo Vimel, su mirada desafiante. «No dejaremos que sigas oprimidos mientras estamos alzados. El poder debe ser compartido». Lyra sintió una mezcla de miedo y adrenalina. «Podemos encontrar un camino juntos», intentó, sintiendo el peso de la responsabilidad. «No necesitamos más divisiones».
La opresión nos ha lastimado a todos, pero tenemos la oportunidad de sanar. «No os creáis sus promesas», gritó uno de los seguidores de Eryx desde el grupo. «Él nos liberará, sabemos lo que queréis, pero ya no somos más sus mascotas». Aelion vaciló. La incertidumbre en su voz era evidente. «Juntos podemos planear un futuro», dijo, pero su tono carecía de firmeza. Lyra se dio cuenta de que estaba en el medio de una tormenta emocional. «No confiéis en el rey», continuó Vimel. «Él no ha conocido nuestro sufrimiento». La atmósfera en la sala cambió bruscamente. La lucha por los corazones de los Ómegas había comenzado y los ideales chocaban. Lyra, sintiendo que el amuleto seguía caliente contra su pecho, comprendió que el tiempo no estaba de su lado. Sin embargo, la verdad que había cargado durante años estaba latente. Su poder, aunque temido, podría ser la clave para unir Caridia, pero ¿estaría dispuesta a usarlo? Mientras la discusión se intensificaba, se dio cuenta de que no solo luchaba por el futuro del reino, sino por su propio autodescubrimiento. La sombra de Eryx se cernía sobre ellos, pero la luz del amuleto iluminaba el camino a seguir. La alianza que anhelaba dependía de la valentía para enfrentar sus propios miedos. El eco de los gritos resonaba mientras todos buscaban un camino a seguir en medio del caos. El futuro de Caridia pendía de un hilo y la batalla apenas comenzaba. 3 días después, la tensión en la cúpula se palpaba con un peso casi tangible. El viento aullaba fuera de sus muros, llevando consigo el eco de la tormenta que había asolado el reino. Lyra se hallaba de pie en el centro de la sala, con el amuleto de obsidiana en la mano. Su superficie, antes fría, ahora resplandecía suavemente, como si respondiera a la angustia que la rodeaba. Había adquirido un brillo notable, que llenaba el espacio con una luz tenue. A su lado, el rey Aelion parecía librar una batalla interna. «Debemos unir a los Ómegas», insistió Lyra, su voz firme. «Si no actuamos ahora, Eryx aprovechará su angustia para desatar el caos». En su mente recordó las miradas de desesperación en los rostros de aquellos que había visto. El aire pesado parecía agravar su preocupación. «¿Pero cómo lo haremos?». Aelion cuestionó. Su frustración era evidente en la forma en que sus manos jugueteaban con el borde de su trono. «Ellos nos ven como opresores». Lyra dio un paso hacia él. «Deberíamos ofrecerles un lugar en la conversación, un nuevo pacto». Sus ojos se encontraron y por un momento el silencio lleno de promesas y dudas se tornó palpable. «No debemos dejar que su sufrimiento continúe». «¿Y si esto los lleva a una rebelión contra mí?». La vulnerabilidad en su voz hizo eco en el espacio, un momento de fragilidad que atrajo a Lyra aún más. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para mantener el reino unido?». Se acercó un poco más, sintiendo la determinación arder en su pecho. «No solo te estoy pidiendo que confíes en ellos, también debe confiar en mí. Juntos podemos cambiar este destino». El amuleto brilló intensamente, como si compartiera su fervor. Aelion necesitaba creer en su valentía, así como ella creía en él. De repente, un hombre de cabello gris irrumpió en la sala, sus ojos desorbitados de pánico. «Majestad, Eryx ha comenzado su ataque. Sus seguidores están marchando hacia la costa». La alarma en su voz cortó la tensión como un cuchillo afilado. Él quiere desatar la anarquía en medio de su descontento. «¿Qué buscas de nosotros?», preguntó Aelion, su voz bajo control pero llena de preocupación. «Quiero ayudarlos».
El hombre se apresuró a explicar, su respiración agitada. Erix ha infiltrado a muchos de los Omegas. Ellos son vulnerables a su manipulación. Este hombre, marcado por líneas de sufrimiento, venía de un lugar de dolor. Si me permiten, puedo guiarles a través de esta crisis. Lyra lo observó, sopesando su propuesta. Aelion parecía incierto. «Podríamos usar tu conocimiento», dijo finalmente, sintiendo que no tenían otra opción. Su mirada se volvió hacia Lyra, buscando su apoyo. «Entonces tenemos que actuar rápido», Lyra afirmó con resolución, sintiéndose más conectada a Aelion que nunca. A medida que la estrategia se desarrollaba en la cúpula, el mundo exterior parecía golpearlos con una fuerza renovada. Cada segundo contaba. Justo cuando comenzaron a discutir planes, la atmósfera se tornó tensa nuevamente. «¡Ellos vienen!», gritó un miembro de la guardia, con pánico reflejado en sus ojos. Lyra sintió que poco a poco el miedo la envolvía. «No podemos permitirnos dudar», exigió Aelion, cada palabra desbordando determinación. «Lyra, tu amuleto podría ser nuestra única esperanza, si Erix intenta usarlo para sus propios fines. Esto es lo que debemos prevenir». Lyra mantuvo el amuleto en su mano, sintiendo cómo pulsaba con energía. «No puedo solo presentarlo sin que me enfrente a lo que significa. Debo descubrir su verdadero poder», admitió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La conexión con su madre era un peso, pero también un empujón a avanzar. La lluvia martillaba los muros de la cúpula. Un grito desgarrador se escuchó desde el exterior, seguido de una explosión. «¡Se acerca una emboscada!». Lyra miró a Aelion. La ansiedad brotaba entre ellos. El momento crítico había llegado, y el caos pronto invadiría el lugar. «Déjame usar el amuleto», pidió Lyra, el ardor del poder palpitando en su pecho. «Si podemos desacelerar el tiempo, tal vez podamos prepararnos para lo que viene». «Es arriesgado», respondió Aelion, atrapado entre la preocupación y la necesidad. Pero Lyra había tomado su decisión. En medio del estruendo, se acercó más a él. «Debo enfrentarlo. Quiero que me apoyes en esto». La mirada intensa que compartieron era de una mezcla de fuerza y miedo. «Te prometo que no permitiré que te lastimen», murmuró Aelion, su voz temblorosa, como si sus engorrosas inseguridades también se desnudaran. «Lo sé», Lyra dijo, su corazón resonando con cada palabra. «Confío en ti y tu liderazgo. Ahora debes confiar en mí». En este momento de vulnerabilidad, ambos se escucharon. No solo eran el rey y su compañera, eran dos almas en busca de un camino hacia la luz. El sonido del trueno resonó en el aire, presagiando el enfrentamiento que anunciaba una nueva etapa en sus vidas. Cuando el primer grupo de seguidores de Erix finalmente entró a la cúpula, lujuria por el poder los iluminó. Aún así, Lyra empujó hacia adelante. El poder del amuleto parecía zumbido en el aire, teñido por la urgencia de lo que se avecinaba. En un instante, Lyra sintió que el tiempo se estiraba y al mismo tiempo se sentía más vulnerable que nunca. Debía actuar y debía actuar ya. La luz del amuleto se intensificó, tiñendo el espacio en un resplandor casi irreal. Sin embargo, el caos en su interior se intensificó. La batalla no sería fácil, pero en ese mismo instante, Lyra comprendió que aquel brillo no solo reflejaba su poder, era la clave para cambiar todo lo que habían conocido. «¡Ahora!», gritó, y cada uno de los presentes en la cúpula supo que tenían una elección.
Sabían que un nuevo camino se abría ante ellos, uno que podría destruir o salvar a Caridia. Y, mientras el tiempo parecía entrelazarse con sus destinos, el futuro de su reino comenzaba a desenrollarse ante sus ojos. 3 días después, el ambiente en la cúpula se tornaba cada vez más tenso. Las llamativas luces del amuleto de obsidiana que Lyra sostenía entre sus manos reflejaban un brillo cálido, pulsando como un latido. En su interior, sentía que el poder del objeto resonaba con sus emociones. Un aura misteriosa los rodeaba a ella y a Aelion, quien estaba sentado en su trono, con una expresión de lucha visible en su rostro. Lyra, necesito que me digas cómo podemos detener a Eryx. Sus seguidores están listos para atacar y hay miedo por todo el reino, dijo Aelion, su voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Su mirada escaneaba la sala, captando la incertidumbre de los presentes. Lyra respiró profundo. No podemos permitir que los Ómegas sean utilizados como peones en su juego. Su sufrimiento es real y ahora es el momento de ofrecerles una voz. La determinación se reflejaba en su mirada, incluso cuando sentía que la responsabilidad de tal acción amenazaba con aplastarla. «Ellos nos ven como opresores», replicó Aelion, la frustración surgiendo al ver que su autoridad era cuestionada. «No puedo soportar ser considerado un tirano ante aquellos a quienes quiero proteger. Si no tomamos este riesgo, el caos se apoderará de Caridia», contrarrestó Lyra. «Lo que necesitamos es un mensaje claro, un nuevo pacto. Debemos unirnos a ellos, escuchar sus quejas y ofrecer cambios reales». Un silencio tenso se apoderó de la sala. La presión aumentaba cuando un hombre de cabello gris e intenciones claras irrumpe, su rostro marcado por el sufrimiento. «Su Majestad, Eryx acaba de atacar la costa. Sus seguidores se están movilizando». «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Aelion bruscamente, sintiendo que cada palabra del recién llegado llevaba un peso significativo. «Vengo a ofrecer ayuda, mi rey», respondió el hombre, la desesperación visible en sus ojos. «Eryx ha manipulado a los Ómegas, pero si me permiten guiarlos, conocerán la verdad detrás de sus promesas». Este hombre, que parecía haber lidiado con más tragedias de las que mostraba, era un reflejo del dolor que atormentaba a muchos en Caridia. Aelion intercambió miradas con Lyra. «¿Cuánto sabes realmente de la situación?», preguntó Aelion con desconfianza. «Mucho, mi rey», respondió firme. «Pero su confianza hay que ganarla. Eryx está usando sus temores en su contra. Esta revuelta no es solo un grito por ayuda, es una oportunidad para redimirnos y construir un futuro mejor». Lyra sintió que su corazón latía con fuerza. «Debemos ser el cambio que desean ver. Convocaremos a los líderes de cada casta. Presentaremos nuestro plan de reconstrucción». Mientras hablaba, el amuleto chisporroteó levemente, como si respondiera a su fervor. «Eso puede salir mal», advirtió el hombre de cabello gris. «Si Eryx se entera de esto, querrá desmantelar cualquier fuerza de unión entre vosotros. Él busca la anarquía». «A eso hemos llegado», dijo Aelion, apretando los dientes. «A lo que hemos necesitado llegar. No solo debemos enviar un mensaje de defensa, sino de esperanza». El momento de vulnerabilidad se deslizó entre ellos, la atmósfera cambiando. Se conocían y se comprendían más de lo que pensaban. «Cuando hablas de esperanza, también hablas de mí, de lo que puedo aportar. Siempre he tenido miedo de lo que puedo liberar», Lyra confesó, la lucha en su pecho intensificándose. «El amuleto me recuerda eso. Necesito tomar este riesgo.
Eres más fuerte de lo que crees, Lyra. Aelion la miró a los ojos, sintiendo cómo su vulnerabilidad se entrelazaba con la de ella. No caerás en el mismo camino que Eryx. Nuestro amor puede ser un refugio. Aquella conexión era un hilo delicado pero fuerte. Démosle a los Ómegas la oportunidad de unirse bajo nuestras condiciones. Eso solo será posible si mostramos que somos humanos, dispuestos a escuchar y sanar, agregó Lyra, sintiendo que el futuro se moldaba en sus manos. Estaban ante un precipicio. El destino de Caridia pendía de un hilo. Justo cuando comenzaban a organizar sus estrategias, un estruendo resonó fuera de la cúpula. Aelion se puso de pie, la intensidad en su mirada sugiriendo una carga más profunda que solo la reacción a la invasión de Eryx. ¡Están aquí!, rugió, la urgencia en su voz clamando por acción. ¡Prepárense, no podemos perdernos en el miedo! ¡Lyra, usa el amuleto!, gritó mientras el rugido de la batalla se acercaba. Pero antes de que pudiera moverse, un grupo de Ómegas irrumpió en la sala, cada uno de ellos con el rostro marcado por el odio y el sufrimiento. No somos sus peones. Eryx está listo para recibirnos como verdaderos. ¡Únete a nosotros!, gritaron en unísono, mostrándose como un peligro tangible. ¡No podemos!, exclamó Aelion, sintiendo que las posibilidades de un cambio real se desvanecían en el aire caliente de la confrontación. Todo lo que hacemos es por justicia, no por dominación. Lyra sintió que el amuleto ardía contra su pecho. En su interior, comprendió que podría ser su única oportunidad para cambiar la narrativa. «Es hora de que escuchen la verdad». Su voz resonaba con determinación, el amuleto brillando intensamente. «No somos enemigos. Vuestras promesas son vacías», gritó uno de los Ómegas, su mirada desafiante acentuando la profundidad del dolor. «Vuélvete, rey, y verás la realidad que hemos enfrentado». La batalla de palabras era desesperada. «Si finalmente se unen a la lucha, no seréis un medio para un fin», Lyra se atrevió a susurrar, sintiendo que su corazón palpitaba con la urgencia del momento. El amuleto dejó escapar un resplandor llamativo, llenando la sala con una luz esperanzadora. Aunque el fuego del debate ardía, la conexión entre Lyra y Aelion beneficiaba su propósito mutuo. Debemos forjar alianzas, pero también debemos tomar decisiones difíciles, dijo Aelion, y al hacerlo, sintió que su pasado lo amenazaba. No puedo perder a más personas que amo. De un lado, el odio, y al otro, la esperanza. Si no me entrego a vosotros, perderemos esta batalla, pero juntos podemos trascender este dolor. Lyra insistió, mirando a los Ómegas de manera desafiante. La atmósfera se agitaba, cada corazón latía con fuerza en la sala. Pero en ese tumulto, surgió un rayo de luz que prometía cambio. La tormenta afuera intensificaba el enfrentamiento que se avecinaba. Mientras el eco de los gritos resonaba, Lyra entrecerró los ojos, sintiendo que la clave de la salvación dependía de su capacidad para enfrentar su destino. Además, el tiempo no estaba de su lado. La batalla por Caridia apenas comenzaba, y el camino por delante parecía lleno de peligros y revelaciones. Si Eryx quería destruir la esperanza que querían construir, tendría que enfrentarse a la luz que emanaba del amuleto y del amor que los unía. 3 días después, la atmósfera en la cúpula era opresiva. Lyra se encontraba en el centro de la sala, el amuleto de obsidiana colgando de su cuello, brillando tenuemente con una luz cálida.
A su lado, Aelion parecía lidiar con una tormenta interna, su expresión un reflejo del conflicto que asediaba su mente. Las palabras del hombre de cabello gris resonaban en sus oídos. La amenaza de Eryx era real y cercana. «Debemos hablar con los Ómegas antes de que sea demasiado tarde», insistió Lyra, su voz firme, determinada a no dejar que el miedo se interpusiera en su camino. «Si permitimos que Eryx los manipule, perderemos la oportunidad de unir a nuestro reino». Aelion se acomodó en su trono, cruzando los brazos, mientras la sombra de la inseguridad se cernía sobre él. «Pero ellos nos ven como opresores. ¿Cómo podemos convencerlos de nuestra buena voluntad?» La frustración en su tono era evidente. Lyra se acercó un poco más, el resplandor del amuleto iluminando sus ojos. «Debemos ofrecerles algo más que promesas vacías. Debemos demostrarles que somos humanos y que entendemos su sufrimiento». Había una chispa en su voz, una convicción que resonaba profundamente en Aelion. ¿Y si la reunión se convierte en un caos? La preocupación llenó la sala. Aunque era rey, Aelion temía perder más de lo que ya había sufrido. Lyra se dio cuenta de que el miedo a la pérdida lo estaba consumiendo. Se acercó y tomó suavemente su mano, creando un silencio entre ellos. «Confía en mí, Aelion. No soy frágil. Esta vez estaré a tu lado». Esas palabras le dieron una chispa de determinación. Justo en ese momento, el hombre de cabello gris irrumpe nuevamente, su voz temblorosa. «Eryx ha comenzado su ataque en la costa. Sus seguidores están en movimiento. Necesitan un plan». La urgencia en su tono hizo que los corazones de todos en la sala se aceleraran. Aelion, sacudiendo la cabeza en incredulidad, miró a Lyra. «No podemos fallar, cada segundo cuenta». Las palabras pesaban en el aire, la angustia palpable. En ese instante, Lyra se sintió impulsada a actuar. «Si los Ómegas están dispuestos a unirse a nuestra causa, debemos convencerles de que estamos trabajando para ellos, no en su contra», propuso Lyra. «Podemos crear un mensaje de esperanza». El amuleto pulsaba suavemente en su pecho, como si respaldara su propuesta. El hombre de cabello gris, con sus rasgos marcados por el tiempo, asentía. «Ellos solo necesitan ver que el cambio es posible, pero si Eryx se entera de su plan, se podría desatar una guerra en la cúpula antes de que pueda suceder algo». Lyra sintió que la presión aumentaba. «Debemos ser rápidos y estratégicos. Ellos deben saber que tienen una voz», instó, viendo la duda cruzar el rostro de Aelion. «Pero el tiempo no está de nuestro lado». Un estruendo retumbó en el exterior, rompiendo la tensión que había llenado la sala. «¡Están atacando!», gritó una guardia, su rostro pálido mientras observaba la creciente avalancha de sombras en el horizonte. Aelion, impulsado por un renovado sentido de urgencia, se puso de pie. «El rey ha conspirado con los Ómegas», resonó una voz moquienta en la línea de los seguidores de Eryx. «No podemos dejar que la mentira gobierne nuestras vidas». La multitud rugía, cada vez más cerca. El miedo se transformó en rabia. «Armas y enemigos se reúnen», advirtió el hombre de cabello gris. «Esto podría culminar en una masacre». Mientras la sala se llenaba de tensión, Lyra sintió el amuleto vibrar intensamente. «Debo usar el amuleto», dijo abruptamente, la idea naciendo en su mente. «Si puedo congelar el tiempo, podremos evadir el ataque». La idea de arriesgarse a usar su poder la asustaba, pero sabía que no había otra opción. «Es peligroso, Lyra», insistió Aelion.
la preocupación grabada en su rostro. No sabemos cómo funcionará. A veces, el verdadero peligro es no actuar. Lanzó Lyra con fuerza, sintiendo que la urgencia de la situación le otorgaba una fuente de valor. Sin dudarlo más, ella se concentró. La sala se llenó momentáneamente con un resplandor intenso. El tiempo pareció detenerse. Sus corazones palpitantes colisionaron con el silencio de la atmósfera. Lyra podía sentir la presencia de cada alma en la sala. Esa conexión era más fuerte que el miedo. A medida que la luz del amuleto iluminaba el espacio, la multitud en el exterior se congeló en su avance. Lyra respiró hondo, sintiendo el poder fluir a través de ella. Su decisión había sembrado una semilla de esperanza. «Saldremos pronto de esta», murmuró Aelion, apoyando su mano sobre la de ella en un gesto de apoyo. «Pero debemos ser rápidos para actuar una vez que el tiempo se reanude». Las palabras salieron de sus labios con el eco de la confianza que habían construido. Sin embargo, Lyra sabía que su poder era una carga que llevaba en su interior y que abriría viejas heridas. Cuando el resplandor del amuleto comenzó a desvanecerse, Lyra sintió que la presión del tiempo se disipaba. «Ahora», gritó, «vamos a encontrar a los Ómegas y ofrecerles nuestra ayuda». Mientras el tiempo se reiniciaba, el eco de los gritos resonó nuevamente en la sala. Lyra miró a Aelion, su determinación reflejada en sus profundos ojos verdes. «Debemos demostrar que no solo buscamos poder. Necesitamos unir fuerzas contra Eryx». «Por Caridia», dijo Aelion, su voz firme. Aunque enfrentaban lo desconocido, había una claridad renovada en su conexión. El futuro de sus corazones y del reino dependía de su unidad. Sin embargo, Lyra no podía ignorar la carga de su secreto. A medida que avanzaban hacia el caos inminente, sabía que tendría que enfrentar no solo el peligro externo representado por Eryx, sino también las propias inseguridades que había tratado de enterrar. La batalla no sería solo contra un enemigo tangible, sería también una lucha interna por la aceptación y el propósito. El tiempo no estaba de su lado, y la marcha hacia lo desconocido comenzaba, llevando consigo el peso de la esperanza y el miedo. La verdadera batalla por Caridia no era solo una cuestión de poder, era una cuestión de corazón. 3 días después, el ambiente en la cúpula era cada vez más inquietante. Lyra observaba, sintiendo el peso del amuleto de obsidiana en su pecho, como un corazón latiendo contra su piel. La luz que emanaba, antes tenue, ahora brillaba con una intensidad reconfortante, como si el objeto respondiera a su determinación renovada. A su lado, Aelion se mantenía erguido en su trono, pero su expresión curraba la lucha interna que lo atormentaba. La sombra de Eryx comenzaba a cernirse sobre sus pensamientos. «Debemos encontrarnos con los Ómegas antes de que caiga la noche», Lyra insistió, su voz llena de urgencia. La presión de la situación era palpable. El reino se encontraba al borde del colapso y no podían permitirse dudar. Si Eryx logra manipular su descontento, nunca habrá paz en Caridia. Aelion cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar la calma en medio de la tormenta. «Ellos nos ven como opresores, no solo como alfas, sino como guardianes de un sistema que ha fallado. ¿Cómo podemos convencerlos de lo contrario?» Su mirada se llenó de frustración, angustiado por la percepción que tenían de él. «Si no le ofrecemos una alternativa,
El vacío solo alimentará sus temores. Lyra dio un paso adelante, sintiendo que el amuleto vibraba con su convicción. No podemos olvidar que el descontento tiene raíces profundas, pero juntos podemos macerar ese dolor en esperanza. Un silencio tenso se apoderó de la sala. La atmósfera se tornó densa y electrizante, como si cada corazón contara con el mismo latido. Lyra sintió que el momento se tornaba crucial, una oportunidad dorada. Debemos mostrarles que somos humanos, que sentimos su sufrimiento y estamos dispuestos a sanar. Pero antes de que Aelion pudiera responder, un hombre con cabello gris irrumpió en la cúpula, su rostro lleno de pánico y urgencia. «Majestad, Eryx ha comenzado su emboscada en la costa. Sus seguidores se han movilizado». El eco de su voz hizo vibrar el aire. La urgencia era abrumadora. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Aelion. El tono de su voz sonaba como una advertencia, su instinto protector afloraba. El hombre parecía no tener más que ofrecer que una advertencia. «Quiero ayudar. Comprendo cómo funciona Eryx. Ha manipulado a los Omegas, usándolos como carne de cañón en su juego de venganza. Pero si me escuchan, puedo guiarlos antes de que sea demasiado tarde». La voz de aquel hombre vibraba con la veracidad del dolor, reflejando lo que muchos sentían en su corazón. Aelion volvió a mirar a Lyra, intercambiando una mirada cargada de significado. «¿Podríamos arriesgarnos a confiar en él?», preguntó, su voz dejando entrever la tensión que lo envolvía. «No podemos permitir que esta confianza se vuelva una trampa». Lyra sintió la presión del momento aplastándola. «Debemos quitarnos las cadenas del miedo. No hay otra opción», dijo, sintiendo cómo la verdad emergía de su ser. «Si les presentamos una alternativa y les mostramos que el cambio es posible, podemos forjar una nueva realidad». El amuleto, cálido, brillaba, dándole el coraje que tanto necesitaba. ¿Qué pasa si salimos heridos? ¿Qué pasa si más personas sufren por nuestra ambición de cambio? El miedo de Aelion reflejaba su vulnerabilidad, pero también surgía una chispa de esperanza. Lyra apretó su mano. «No seremos como ellos. Debemos actuar si queremos darles un futuro», respondió Lyra, su voz resonando con convicción. El contacto de sus manos, cálido y firme, se sintió como un ancla en medio del caos. En medio de la creciente tensión, el hombre de cabello gris comenzó a hablar. «No habrá mejora sin arriesgar algo. La revolución en la costa es solo el comienzo. Deben actuar rápido». Sus palabras calaban hondo, presagiando una tormenta real en sus corazones y asegurando la conciencia de lo que se avecinaba. Con la decisión pesando en el aire, Aelion se enderezó, decidiendo: «Convocaremos a todos los líderes de las castas. Este reino necesita respuestas antes de que sea demasiado tarde». Mientras la lluvia arremetía contra las paredes de la cúpula, el grupo se preparaba para el enfrentamiento que se avecinaba, todos sintiendo el peso del destino que les esperaba. Sin embargo, Lyra no podía ignorar la presión creciente dentro de ella. Su conexión con el amuleto, los secretos de su madre que aún llevaban peso y las decisiones difíciles que se aproximaban. La sombra de Eryx no solo era una amenaza externa, estaba intrínsecamente ligada a lo que guardaba en su interior. El ambiente se llenaba de murmullos y susurros mientras se preparaban para la reunión con los Omegas. La incertidumbre flotaba en el aire, cada mirada reflejando la lucha interna. «Debemos estar unidos», insistió Lyra. «El poder no puede ser un juego de sombras.
Debemos ser la luz que ilumine el camino hacia adelante. Mientras los preparativos continuaban, Lyra sintió que el amuleto se encendía de nuevo. Parecía estar vivo, vibrando al ritmo de su determinación. A medida que miraba a Elyon, algo dentro de ella se solidificó. Sabía, en ese momento, que su relación y el destino de Caridia estaban interconectados de maneras que aún no comprendían. Y así, mientras la tormenta arremetía en el exterior, el eco de sus corazones latía con la promesa de un cambio que podrían lograr juntos. Sin embargo, la angustia de la elección pesaba en sus almas, y el futuro de Caridia seguía siendo un camino incierto que cada uno tendría que transitar. Ambos estaban listos para enfrentar el desafío, pero no sin su respectivo miedo, aprehensiones y anhelos más profundos que nunca antes habían revelado. El tiempo se esfumaría mientras la batalla se desataba, y todo lo que construyeron se vería puesto a prueba en la fragorosa tormenta que ya habían desatado. El destino de Caridia pendía de un hilo, y en ese momento, cada elección se transformaría en un eco de las posibilidades de amor, esperanza y redención. 3 días después, el aire en la cúpula vibraba con una energía de inquietud. Lyra sentía el peso del amuleto de obsidiana aún más presente que antes. Estaba colgado de su cuello, en contacto directo con su piel, y emitía un brillo suave que pulsaba al ritmo de su corazón, como si compartiera su ansiedad. A su lado, Aelion tomaba lugar en su trono, la mirada fija al horizonte, donde la costa de Arabella se perdía en el horizonte gris. «Debemos reunirnos con los líderes de los Ómegas antes de que sea demasiado tarde», instó Lyra, su voz resonando en la sala llena de tensión. Eryx y sus seguidores estaban a punto de lanzar un ataque, y el tiempo se escurría entre sus dedos. La luz del amuleto, antes opaca, ahora brillaba con un deseo casi desesperado, como si advertía de la inminente tormenta. «Aún nos ven como opresores», replicó Aelion, su frustración evidente. Cerró los ojos brevemente, asfixiado por la carga de su posición. «Este reino está dividido. No confían en mí ni en nosotros». El tono de su voz delataba tanto su lucha interna como su deseo de proteger a su gente. «Entonces, debemos mostrarles que somos diferentes», respondió Lyra, intentando contener su propia ansiedad. «Si Eryx ha logrado manipular sus emociones, debemos ofrecerles una alternativa, un nuevo camino». Mientras hablaba, el amuleto se calentó levemente, respondiendo a su creciente determinación. Los muros de la cúpula temblaron con el eco de un estruendo exterior. Una guardia entró corriendo, su rostro pálido por el miedo. «Majestad, Eryx ha comenzado su ataque en la costa. Sus seguidores están marchando hacia aquí». El sudor brillaba en su frente mientras se alejaba de la puerta con la sensación de inminente peligro. «Debemos actuar ahora», gritó Aelion, su voz reemplazando cualquier atisbo de duda. Lyra sintió el impulso de correrse hacia él, buscando esa conexión que siempre había estado entre ellos. «Si los Ómegas no se unen a nosotros, caeremos», dijo ella, presionando su mano contra el pecho. «No podemos permitir que sean utilizados como carnada. Ofrezcámosles nuestros brazos abiertos». La urgencia en su voz también las resonaba en su interior, y el brillo del amuleto parecía reforzar cada palabra. «¿Y qué te hace pensar que estarán dispuestos a escucharnos?», cuestionó Aelion. El miedo estaba asomando entre los pliegues de su frialdad. Sin embargo, la intensidad en el rostro de Lyra lo hacía dudar de sí mismo. «Porque somos más que alfas y ómegas. Somos individuos que sienten y sufren»,
dijo Lyra, acercándose más a él. Si les mostramos que su voz es importante, que su dolor no es en vano, quizás puedan abandonarlo. Un destello de esperanza iluminó el rostro de Aelion mientras asimilaba sus palabras. Sin embargo, antes de que pudieran discutir más, el hombre de cabello gris que había llegado previamente tuvo la valentía de interrumpir. Si realmente desean unir fuerzas, deben actuar rápido, advirtió, su voz vibrante de urgencia. Eryx no nos dará tiempo. Necesitan crear estrategias y ganar su confianza antes de que sea demasiado tarde. Aelion negó con la cabeza, sintiendo que las fuerzas externas colisionaban con su nuevo sentido de unión. ¿Cómo podemos hacer eso si ya están inflamados con la ira? ¿Y si sus corazones están sellados a la verdad? Porque debemos darles una razón para creer, contestó Lyra, sintiendo que la dirección de la conversación dependía de su determinación. Alcanzó la mano hacia el amuleto, que ardía cálidamente contra su piel, y se preguntó si sería la clave para todo lo que venía. Un estruendo imponente sacudió los muros de la cúpula, y los murmullos se convirtieron en gritos. «Eryx está aquí», resonó entre las sombras. Un escalofrío recorrió la sala mientras todos comprendían que la hora de actuar había llegado. «Lyra, este es el momento», dijo Aelion, sintiendo la presión acumulándose en sus hombros. «Podemos tomar una decisión que marcará el destino de Caridia. Debemos salir a enfrentar al enemigo. Aceptemos que hay un riesgo real, pero también una gran oportunidad», reiteró Lyra, su corazón palpitando con determinación. La conexión con Aelion se fue profundizando en la frágil tensión, y su mirada se cruzó en un instante que rompió cualquier barrera. La multitud de voces que se acumulaban ante la cúpula enardecía el aire. «Si nos unimos, quizás sea la única forma de sobrevivir», afirmó Aelion, girando su mirada hacia el grupo de Ómegas, que comenzaban a moverse de un lado a otro, inseguros pero dispuestos. «Pero si lo hacemos, debemos hacerlo con honestidad», se atrevió a decir el hombre de cabello gris. «No podemos fallarles de nuevo». Su motivación estaba clara: restablecer la verdad que había sido distorsionada en la narrativa de su ex consejero. El amuleto de Lyra brilló intensamente una vez más, el calor en su pecho generando una sensación de poder. Ella se sintió impulsada a usarlo, a aclarar su propósito. Ambas fuerzas externas e internas chocaban en su corazón. Mientras la tensión aumentaba, Aelion sintió que el aire se volvía más pesado. «Lyra, si vamos a enfrentar a Eryx, me necesitas fuerte a tu lado», declaró, sintiendo la vulnerabilidad de mostrar apertura. «Debemos ser un equipo, pero temiendo el riesgo de perder». «Y eso es lo que hará que nuestro amor brille en la oscuridad», dijo Lyra, su voz hecha solo de determinación. «No permita que nuestro pasado nos defina. Cada decisión que tomemos desde ahora impactará tanto nuestro futuro como el de Caridia». El rugido externo se intensificó, resonando por los pasillos. Todo estaba en juego. La batalla ya había comenzado. La cúpula se convirtió en el sagrado campo de batalla, donde se decidiría el destino de todos. Lyra y Aelion se miraron, ambas fuerzas temerosas y resueltas a la vez. Sabían que la lucha por el amor y la libertad apenas comenzaba. Así, mientras la tormenta se desataba, tanto en el exterior como en su interior, se prepararon para enfrentar lo que venía. No habría vuelta atrás. La sombra de Eryx se cernía sobre ellos, pero la luz del amuleto reflejaba la resistencia que habían cultivado juntos. La batalla finalmente estalló en la cúpula. Las sombras de los seguidores de Eryx irrumpieron, gritando, clamando por venganza.
Lyra sintió cómo el amuleto comenzaba a vibrar de nuevo, como un latido en sintonía con su propia ansiedad. Fue un momento crucial. La energía que emanaba de la obsidiana resonaba con la urgencia de la situación. Ahora comprendía que más que un objeto, el amuleto era un símbolo de cambio. Con la voz firme y decidida, Lyra se adelantó. «Escuchen. No necesitamos más división. Eryx solo pretende jugar con nuestro sufrimiento». Su grito cortó el aire como un rayo. Los rostros de los Ómegas, inicialmente envueltos en ira, se tornaron confusos. Algunos alzaron la mirada, contemplando el amuleto que brillaba intensamente. Aelion se colocó a su lado, elevando su voz. «Juntos, podemos superar este caos. Unámonos, no dejemos que el miedo nos gobierne». La conexión entre ellos, tan palpable en ese instante, reveló el profundo compromiso que habían forjado durante su viaje. Era la verdadera esencia del liderazgo: guiar con amor y valor. El caos se hizo eco a su alrededor mientras Eryx, una figura oscura y amenazante, apareció en el centro de la sala. Su mirada estaba cargada de rabia y dolor. «Estúpidos, creen que pueden desafiarme. Solo son peones en un juego que no entienden». Su risa resonó, profunda y maligna. Lyra encontró fuerzas en su interior, desafiando la sombra de Eryx. «Tú, que has manipulado a tantos, ¿qué has ganado? Solo has sembrado dolor. Te has convertido en lo que prometiste destruir». La resolución que emanaba de ella sorprendió a los presentes. La verdad resonaría más allá de las palabras. Eryx se detuvo, como si esas palabras lo atravesaran. «No entiendo», murmuró, su confianza tambaleándose. «Perdí todo por culpa de Aelion. La traición fue lo que me llevó a esto». La vulnerabilidad en su voz era palpable, pero no podía perdonar la obsesión que había arrastrado a otros al abismo. «Tu tragedia no justifica más dolor. Lo que has hecho es inaceptable», replicó Aelion, su tono firme y compasivo. «Rinde cuentas de tu propia rabia». La tensión entre ellos alcanzó una temperatura insostenible mientras las sombras luchaban con luz y oscuridad. Lyra, sintiendo la energía del amuleto, extendió su mano hacia Eryx. «No tienes que seguir este camino. La redención es posible, pero tendrás que renunciar a tu odio». La luz del amuleto comenzó a girar, envolviendo el aire en un resplandor que inspiraba esperanza. Aquella fue una ofrenda de conexión, no de agresión. Tuvo un momento de duda. Eryx parpadeó, aturdido por el contacto. Entonces levantó una mano e invocó su magia oscura, un torbellino de sombras encarnadas. «Voy a terminar con esto», gritó desesperado. Aelion, en un acto de valentía, se interpuso entre Lyra y Eryx. «Tu lucha no es solo contra nosotros, es contra ti mismo, contra el dolor que te consume». Su voz resonaba con un eco de verdad, mientras el amuleto en el cuello de Lyra se hacía más brillante, llevándolo hacia un punto de quiebre. En un destello de valentía, Lyra sintió que el tiempo se detenía nuevamente. «Debo usar el amuleto», pensó, sintiendo su temperatura aumentar. Concentrándose, desató su poder. El resplandor envolvió a Eryx, reflejando su propia oscuridad. «Mira en tu interior», le dijo, sumergiéndolo en un reflejo de su propia luz y sombra. Él tambaleó. La magia oscura que lo rodeaba comenzaba a desvanecerse. «No puedo dejar el pasado». El llanto y la agonía resonaron, y la luz comenzó a romper sus cadenas invisibles. «Perdí a mi familia por tus decisiones.
La tristeza se mezclaba con el odio, pero algo en su interior estaba cambiando. Lyra continuaba con el poder del amuleto. Tu familia no querría que te conviertas en esto. Ellos estarían aquí, queriendo que sanes. Se atrevió a apresar el dolor de Eryx, iluminando lo que había en su corazón herido. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse. Lyra sintió un cambio en la energía. «Ve lo que has permitido que el odio consuma», le dijo, sus palabras cortando el aire. «El cambio viene también del perdón». Por un instante, todo se detuvo. Eryx, en su lucha interna entre la ira y el dolor, comenzó a llorar. ¿Es posible? ¿El perdón puede ser alcanzado? Su voz tembló, quebrándose con la vulnerabilidad que había mantenido escondida durante tanto tiempo. Es posible, pero debe ser un camino que tú elijas. Deja ir el odio, y el dolor se disipará. Las luces del amuleto comenzaron a mezclarse con la oscuridad, creando una nueva realidad. Eryx finalmente se dejó caer de rodillas. Las sombras que lo mantenían prisionero se desvanecieron por completo, liberándolo de su tormento. Mientras el tormentoso cielo de Caridia se aclaraba, Lyra sintió una conexión poderosa con el amuleto, que había empezado a reclamar su verdadero lugar. Se partió en dos, cada parte brillando intensamente, simbolizando una reconstrucción del pasado. En su fractura, vemos sanación, una promesa para todos, no solo para los Ómegas, sino también para Eryx. Aelion observó, sintiendo que el amuleto lo había transformado no solo a él, sino a cada ser presente. Su carga había sido compartida y llevada. Con un gesto se volvió hacia Lyra. «Tú me has guiado a través de la luz y la oscuridad», dijo, sintiendo cada palabra como un mantra. «Y tú me has dado fuerzas para seguir», respondió Lyra, sintiendo que ambos llevaban cicatrices, pero ahora eran testigos de un pasado en el que el cambio era posible. Ante ellos, Caridia tenía un futuro por explorar. En los días siguientes, la cúpula se convirtió en un centro de encuentro, un lugar donde las castas comenzaban a comunicarse y sanar las viejas heridas. Lyra y Aelion, convertidos en líderes firmes, trabajaban codo a codo, reuniendo a todos para construir un nuevo futuro basado en el respeto y la comprensión. El reino comenzó a reconstruirse, y cada decisión tomada se reflejaba en las cicatrices de sus corazones. Eryx, ahora libre de su oscuro pasado, decidió convertirse en un defensor del cambio, ayudando a unir a los Ómegas y a buscar el perdón de aquellos a quienes había lastimado. La reconciliación comenzó a florecer. Un futuro de esperanza se atisbaba en la costa de Arabella, un lugar donde las olas brillaban con el nuevo amanecer, simbolizando un nuevo comienzo. En el centro de la plaza, donde antes había desesperanza y dolor, Lyra y Aelion se tomaron de las manos. La luz del amuleto de obsidiana, ahora transformado en 2 piezas, iluminaba sus corazones y ofrecía claridad a sus mentes. «Todo lo que hemos superado nos ha fortalecido», dijo Aelion, su voz llena de convicción, «y juntos crearemos el futuro que ellos merecen». Su mirada se proyectó hacia el horizonte, donde nuevos caminos estaban por abrirse. «Por Caridia», respondió Lyra, su corazón latiendo en sincronía con su nueva realidad. Así, mientras el sol se alzaba en el horizonte, las olas del mar rompían en la orilla, simbolizando un renacer. La lucha había dejado cicatrices, pero aquellas heridas eran recordatorios de la lucha por una vida digna. La historia continuaría, no solo entre ellos,
sino en cada corazón que se unía en la búsqueda de un futuro mejor.